Buen día, mi nombre es Wilson Parra. Yo soy abogado especialista en Derecho Contractual y Teoría de la Responsabilidad y el día de hoy quiero hablarles sobre 4 cosas que deben conocer las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y este video quise hacerlo con ocasión a que por esta época se ha incrementado en un 91% la violencia contra la mujer según las cifras que tiene el Observatorio Colombiano de la Mujer. Entonces, considero extremadamente importante que ustedes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, conozcan estas 4 cositas. En este orden de ideas, considero que lo primero que debe saber una mujer víctima de violencia intrafamiliar es qué se considera violencia contra la mujer. En este orden de ideas, la Ley 1257 de 2008 prevé que violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión que esté encaminada a causarle dolor o sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico. Es decir, no hay violencia intrafamiliar solamente cuando la violencia es física o el maltrato es evidente y grave. También existe violencia intrafamiliar cuando se afectan las otras esferas de la mujer, como por ejemplo cuando se le cohíbe de trabajar, por ejemplo cuando se le impide el acceso a las finanzas, cuando se le tiene un control sobre sus finanzas por parte del agresor, cuando se le obliga a tener relaciones sexuales no consentidas, cuando, por ejemplo, se le dice de manera constante palabras que la degradan, que le hacen bajar su autoestima, palabras pueden ser insultos, groserías, todo este tipo de cosas componen la violencia intrafamiliar. Lo segundo que debe saber una mujer víctima de violencia es ¿dónde puedo denunciar? En este orden de ideas, deben saber que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar pueden denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que estas conductas son consideradas como un delito, y también pueden denunciar ante la Comisaría de Familia. Sin embargo, por estos tiempos del COVID, se han diseñado distintas estrategias para que se le pueda brindar atención a las mujeres víctimas de violencia. Y dentro de estas estrategias están algunas líneas de atención, como son por ejemplo la línea 155 y otras líneas que les voy a dejar aquí anexo a este video, a las cuales ustedes pueden llamar para que se les brinde una atención urgente en este tiempo de pandemia. Lo tercero que debe saber una mujer víctima de violencia intrafamiliar es inicialmente a qué tiene derecho, porque generalmente las mujeres no denuncian por miedo, no saben qué va a pasar. Y denunciar significa una ruptura de la relación con el agresor y generalmente ellas necesitan tener o sostener la relación con el agresor porque tienen una dependencia económica. Entonces, en este orden de ideas, las mujeres primero tienen derecho a que se les brinden medidas de protección. Estas medidas de protección están encaminadas no solamente a protegerlas en su integridad física y la de su familia, sino para proteger su integridad psicológica, su integridad económica y su integridad sexual. Es decir, que existen medidas de protección encaminadas no solamente a protegerla a ella, sino a proteger sus bienes, teniendo en cuenta que en materia de violencia contra la mujer se ha establecido que los derechos de la mujer nunca podrán ser valorados por debajo de los derechos del agresor, es decir, que sus derechos siempre van a prevalecer. Ahora, también tienen derecho a unas medidas de atención. Cuando una mujer es de escasos recursos y requiere de unos dineros para poder sostenerse, la ley prevé que a través de sus CPS se les debe garantizar alojamiento, alimentación y transporte por un periodo de 6 meses que puede ser prorrogable. Eso quiere decir que mientras dure la violencia o que persistan esos efectos de la violencia, la mujer tiene derecho a que se le brinden medidas de protección y medidas de atención. Ahora,
El cuarto interrogante que puede surgirle a una mujer víctima de violencia: ¿es necesario contratar un abogado? La respuesta es que para que se le brinden medidas de protección y medidas de atención, no es necesario que la mujer contrate un abogado. Sin embargo, es recomendable tener un abogado, eh, teniendo en cuenta que de ahí en adelante van a surgir una serie de problemas o de vicisitudes que van a envolver la violencia intrafamiliar, que van a requerir de una solución jurídica. Por ejemplo, con ocasión a la violencia intrafamiliar, probablemente se va a tener que iniciar un proceso de divorcio, un proceso de liquidación de la sociedad conyugal, un proceso de declaración de una unión marital de hecho y la liquidación de la sociedad patrimonial. Por ejemplo, se van a tener que iniciar procesos de fijación de cuota alimentaria para menores de edad. Se van a tener que iniciar procesos muy importantes como son el de responsabilidad civil para la indemnización de los daños que se le causaron con ocasión a la violencia intrafamiliar. Y todas estas cosas o todos estos procesos van a tener que ser llevados por un abogado y van a requerir de una asesoría especializada. Ahora bien, es necesario que la mujer actúe rápido con el fin de evitar que el agresor se insolvente, que el agresor no la indemnice por los perjuicios que le causó, que el agresor empiece a deshacerse de los bienes que de pronto consiguieron durante el tiempo que estuvo vigente esa relación conyugal o esa unión marital de hecho. En ese orden de ideas, yo invito hoy a las mujeres a que se asesoren de un abogado para que puedan llevar este proceso de violencia intrafamiliar a un feliz término, para que estén bien representadas y, muy importante, para que puedan ser indemnizadas por los daños que le causaron.